Hola, muy buenas. Somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, Facultad de Ciencias Médicas, Medicina. El día de hoy venimos a presentarles el tema de factores de riesgos laborales presente en los conductores de la cooperativa Omar Vaca durante el periodo de marzo a junio del año 2021 en la ciudad de Managua. El docente encargado del Departamento de Medicina Preventiva en la asignatura Salud Ocupacional, el doctor Orlando Delgado Cortés. Nosotros somos del grupo de cirugía, cuarto año, primer semestre. Integrantes: mi persona, Alba Rebeca Betancourt Cajina, Ayaris Valesca Arce Aguilar, Melida Ruth Urbina Hernández y William Francisco Sánchez Molina. A manera de introducción, podemos decir que las cooperativas de transporte tienen como objeto principal presentar el servicio de transporte urbano colectivo en la ciudad de Managua, o bien realizar actividades que hagan posible dicho objetivo. Estas pueden ser cooperativas de trabajo asociado o de transportes propiamente dicha, que agrupa a transportistas, conductores u otro personal. También pueden ser cooperativas de servicio o de transportistas que tienen por objeto facilitar la actividad empresarial a los mismos. Por último, las cooperativas de transporte pueden ser de naturaleza mixta, incluyendo a socios transportistas y a otros que no disponen de dicho título. Dichos trabajadores de las cooperativas interactúan diariamente con los ciudadanos e incluso sus jefes, donde cada día se exponen a grandes cantidades de estrés, ya sea por un mal día de trabajo, indiferencia con el responsable de la cooperativa, enfermedades personales, accidentes de tránsito, problemas con los pasajeros, entre otras cosas. Por lo que pueden desarrollar ya sea problemas a corto, mediano o largo plazo, siendo necesario la intervención de los responsables de la cooperativa para asegurar una estabilidad tanto física como mental con los conductores. Justificación. En nuestro día a día son miles de personas que abordan las unidades de transporte, unas con más prisa que otras, algunas con un carácter y temperamento más fuertes que otros. Algunas de estas características mencionadas influyen en la violencia que reciben los conductores, ya sea de manera verbal o física. Es evidente que educar a todas las personas es complejo, pero podemos actuar sobre las personas más afectadas, o sea, el chofer, en cuanto a actitudes y valores que deberían de tomar en cuenta ante agresiones verbales o físicas por parte de los pasajeros. Otro método que valoramos es la utilización de medios visuales con mensajes que hagan conciencia a todo aquel que aborde la unidad. Para sustentar la validez de este trabajo, decidimos utilizar test o encuesta en pro de un mejor desarrollo que nos guíe hacia medidas efectivas para solucionar la problemática. Planteamiento del problema. Los trabajadores de las cooperativas de transporte público diariamente se exponen a distintas situaciones que pueden modificar su estado de salud. Cabe destacar que estas afecciones pueden ir desde un estrés leve hasta problemas en las articulaciones, corazón, metabolismo, entre otros. Por ello es necesario determinar las condiciones laborales de la institución de tal forma que nos demuestre hasta qué grado están expuestos sus empleados. Para esto nos realizamos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que podemos encontrar en los conductores de la cooperativa de transporte Omar Vaca? Y de estos factores, ¿cuál condiciona un mayor estado de vulnerabilidad al individuo expuesto? Objetivos. Objetivo general. Determinar los factores de riesgo laborales que afectan a los conductores de la cooperativa Omar Vaca en el periodo de marzo a junio del año 2021, destacando de ellos el factor principal que condiciona un estado vulnerable al individuo. Objetivos específicos. Investigar los factores de riesgo que afectan a los trabajadores de la cooperativa Omar Vaca. Caracterizar los factores de riesgo laboral que afectan el estado general de los conductores de la cooperativa Omar Vaca y proponer un plan de intervención dirigido a mitigar los factores de riesgo. Y en esta ocasión voy a estarle hablando sobre el marco teórico. Un factor de riesgo ocupacional
es el elemento o conjunto de elementos que, estando presente en condiciones de trabajo, pueden desencadenar alteraciones en el estado de salud del individuo, llegando a afectar de igual manera su desempeño laboral. Es decir, estos factores son producidos por el equipo de trabajo, estructura y la cultura empresarial. En la cooperativa de transporte Omar Vaca, algunos de estos factores serían exposiciones a vibraciones, el ruido continuo, horarios atípicos, posturas estáticas prolongadas y violencias hacia los conductores. Y si hacemos una suma de todos estos factores, nos pueden llegar a afectar el estado mental de los trabajadores principalmente. Haciendo mención de los principales riesgos encontrados en la cooperativa de transportes Omar Vaca, entre ellos están condiciones de seguridad, son señalización, caídas al mismo y diferente nivel, incendios, caídas de objetos, botiquines de primeros auxilios, cortaduras y contusiones. En las condiciones de higiene están física, química, que pueden ser tóxicos de usos diarios, y también biológico. En los trastornos musculoesqueléticos, movimientos repetidos, posturas forzadas, estáticas e incómodas y jornadas prolongadas respectivamente. Hacemos mención de los trastornos psicosociales, en los cuales encontramos vacaciones, contrato de trabajo, no seguro del INSS. En la parte organizativa están las normativas, por ejemplo, las de bioseguridad, que al ser infringidas, los trabajadores serán sancionados. Condiciones de seguridad. En esta cooperativa de transporte, de acuerdo a la información recolectada por los autores de este trabajo, llegamos a la conclusión de que sí tienen condiciones de seguridad en el área de trabajo, pero no están abarcadas en todos los autobuses, entre las cuales mencionamos condiciones correctas en las oficinas, iluminación correcta, prevención y extinción de incendios, correctos mantenimiento de autobuses y el equipo de protección personal. Y vamos a hablar sobre el fundamento legal, el Código Laboral de Nicaragua y los aspectos no cumplidos en la empresa Omar Vaca. Dentro del código tomamos el artículo 100, que no está siendo cumplido en esta empresa, ya que las medidas preventivas no son tomadas ni puestas a disposición, empezando por el equipo de trabajo que necesitan los empleados o trabajadores de la empresa. También el artículo 102 del Código Laboral, que queda claro que la responsabilidad para evitar enfermedades ocupacionales y las recomendaciones, que son las primordiales, no están siendo tomadas en cuenta ni puestas en prácticas en la jornada laboral. Y por último tenemos el artículo 103, que algunos trabajadores no cuentan con las condiciones que necesitan, como cinturones de seguridad, o están en mal estado, o no lo tienen, así también como extintores de fuego. En este caso, la cooperativa Omar Vaca, pues observamos que la ley se cumple, pero no igual en los trabajadores ni en cada medio con el que cuentan ellos. Diagnóstico de la empresa. Haremos una breve descripción, comenzando con el nombre de la empresa, que corresponde a Omar Vaca. La dirección es Managua, Nicaragua, barrio Hialeah. El tipo de empresa es una cooperativa de transporte. El horario de las 5:30 horas AM hasta las 21 horas PM del día. El número de trabajadores son 35, tanto varones como mujeres. Y el correo electrónico es coop.omarvaca39@yahoo.com.
Diseño metodológico. Tipo de estudio. Es un estudio descriptivo de corte transversal retrospectivo. Área de estudio: Cooperativa Omar Vaca, Managua. Periodo de estudio: de marzo a junio del 2021. Universo: todos los trabajadores de la cooperativa Omar Vaca. Muestra: los 26 trabajadores de la cooperativa Omar Vaca. Criterios de inclusión: ser trabajador de la cooperativa Omar Vaca. Criterios de exclusión: no ser trabajador de la cooperativa Omar Vaca, tener menos de 6 meses trabajando para dicha empresa. Tipo de muestreo: no probabilístico, por conveniencia. Fuente para obtener la información: es primaria debido a que se abordó a los trabajadores mediante una entrevista. Técnica de obtención de información: una entrevista breve a cada trabajador de la empresa y valoración visual del medio laboral y sus condiciones. Instrumento de recolección de la información: en la realización del protocolo se realizó entrevista, todo esto conforme con el fin de recolectar información. Procedimiento de recolección de la información: la información obtenida en el instrumento de recolección fue analizada mediante tablas simples de porcentajes y frecuencias, utilizando Microsoft Excel 2013 para procesarlos y elaborar posteriormente gráficos. Metodología de variables. Resultados. En la gráfica número 1 plasmamos los principales tipos de agresión que sufren los conductores de esta cooperativa, en donde enmarcamos que la violencia física es la principal, con un 60%. En segundo lugar, el maltrato verbal, con un 30%, y solo un 10% no sufre ningún tipo de violencia. En la gráfica número 2, se describen las principales violencias físicas de los pasajeros hacia los conductores de transporte de esta cooperativa, con un 57,0% que un pasajero tire un objeto, botella, lata o piedra. Luego, un 47,3% que un pasajero lo escupa. Luego, un 18,3% que un pasajero amenace con una pistola. Y por último, un 17,9% que un conductor de taxi o colectivo le agreda. En la gráfica número 3 se describen las principales violencias verbales de los pasajeros a los conductores de transporte de esta cooperativa. Existe un alto porcentaje que un pasajero insulte a los conductores y corresponde a un 81,4%, amenazas verbales a un 64,5%, humillaciones y burlas a 58,8% y por último, discusiones fuertes 58,1%. Conclusión del trabajo presente tenemos que los factores de riesgo en el ámbito laboral es un tema a tomar en cuenta en cualquier momento, porque muchos de ellos, al manifestarse hasta un estadio crónico, pasan desapercibidos, por lo que es importante tanto para el empleador garantizar una correcta ergonomía como para el trabajador utilizar los equipos de protección brindados, de tal manera que se reduzca la frecuencia con que se presentan tanto los accidentes como las enfermedades laborales. En este caso se puso en manifiesto aquellas enfermedades típicas en las que los conductores de las cooperativas se encuentran expuestos de padecerlas, por ejemplo la postura estática y los movimientos repetitivos. La violencia laboral es uno de los temas con mayor importancia en estos tipos de trabajo, ya que a diario estos conductores se ponen a agresiones de tipo verbales, físicas y psicológicas por parte de quienes abordan las unidades de transporte. Finalmente, podemos concluir que los trabajadores de esta índole se encuentran bajo circunstancias que no siempre pueden evitarse con equipos de protección personal o medidas preventivas, por lo que la ergonomía juega un papel muy importante, al menos para reducir los riesgos que puedan ser controlados. Como recomendaciones tenemos hacia la administración garantizar el cumplimiento de las obligaciones y medidas que se deben implementar. El empleador debe adoptar las medidas mínimas de higiene y seguridad. El dueño debe garantizar el seguro social a todos sus trabajadores y de igual manera realizarle los chequeos médicos.
a la fuente, el empleador debe garantizar que el medio de transporte se encuentre en óptimas condiciones, además de mejorar el clima organizacional. Al medio, adecuar las jornadas de trabajo, valorar ruido y si alguno padece de hipoacusia laboral y si es apto para seguir en el empleo, además de mantener el orden y limpieza en los sitios de trabajo. Hacia el individuo tenemos que capacitar y entrenar al personal sobre los riesgos y labores a realizar. También realizar los chequeos médicos siempre actualizados. En nuestro plan de intervención nosotros tenemos de impartir capacitaciones sobre los ciudadanos de la salud y la seguridad de los trabajadores, realizar la reparación de los buses utilizados en la cooperativa Omar Vaca, brindar las medidas necesarias y recursos para el bienestar del trabajador. Todo esto ayudaría a mejorar el ambiente laboral de los trabajadores de dicha cooperativa. En nuestros anexos tenemos primeramente el consentimiento informado. Esta es una carta que se redacta hacia el jefe de la cooperativa para solicitar el permiso de hacer nuestra investigación y hacer preguntas hacia los trabajadores. Luego tenemos nuestro presupuesto, que es todo lo que nosotros, los gastos que tuvimos en este trabajo. Por ejemplo, en los insumos, en los viáticos de transporte, gastamos 50 córdobas por día, por 6 días, y somos 4 personas, que en total fueron 1200. Además, los refrigerios de cada uno de los entrevistadores, que fuimos 3 personas las que entrevistamos, y pues cada almuerzo costaba 100 y fueron 300. Y en la papelería, entre sacar este trabajo, sacar la entrevista, fueron un total de 26 y el total fueron 78 córdobas, para tener un total de 1578. Luego tenemos nuestro cronograma de trabajo. En la elaboración de la portada la iniciamos en marzo. La recolección de los datos e información bibliográfica fue en todo ese mes. Después el análisis e interpretación fue a inicios de abril, que nos llevó las primeras 3 semanas. La elaboración del trabajo, que se llevó el mes de abril. La tabulación de los datos, que fue entre abril y mayo. Y la elaboración del documento, que fue entre finales de abril y mayo. Y la presentación final, pues que en la primera semana de junio. Siguiendo, en anexos tenemos la guía de preguntas dirigida a trabajadores de la cooperativa Omar Vaca. Esta encuesta que nosotros realizamos contaba de 14 preguntas, las cuales eran preguntas cerradas de sí o no y eran de selección. Y teníamos que, como primera pregunta, que si levantaban objetos pesados en su trabajo. Número 2, la empresa para la cual trabaja realiza revisiones periódicas a la unidad de transporte. Número 3, cómo es la relación con sus superiores. Número 4, ¿considera usted que hay mucho ruido en su ambiente laboral? Número 5, ¿cuántas horas trabaja promedio? Número 6, la empresa en la que trabaja promueve el chequeo médico periódicamente para sus trabajadores. Número 7, durante el periodo de su trabajo, ¿usted siente que su salud ha empeorado? Número 8, ¿cómo ven las condiciones de su trabajo? Número 9, ¿considera que su trabajo es pesado? Número 10, ¿considera usted que es maltratado verbalmente por los pasajeros que suben a estas unidades? Número 11, ¿le han agredido físicamente mientras viaja en su unidad? Número 12, ¿qué tipo de agresiones recibe? Número 13, ¿ha agredido usted a algún pasajero? Y número 14, ¿el maltrato a los pasajeros le ha provocado alguno de los siguientes síntomas? Estas eran las preguntas realizadas en nuestra encuesta, en las cuales los trabajadores, o mejor dicho, los conductores de los vehículos iban a seleccionar una de estas. Y finalizamos con esta frase de Bill Cosby: para tener éxitos, tus deseos de triunfar deberían ser más grandes que tus miedos a fracasar. Muchas gracias.